Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi... Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, estamos acá una tarde más para meditar en la palabra del Señor. Y hoy vamos a tener una meditación, mejor dicho, nuestro hermano la va a tener, pero como siempre participamos todos, pero él es el que va a tener más la meditación esta tarde, sobre la vida de Tito. ¿Quién fue Tito, no? Porque está el libro de Tito, no es muy largo, pero está ahí. Y bueno, entonces vamos a estar meditando sobre este hermano en Cristo, que ya está con el Señor. Así es, amén. Vamos a estar meditando la vida de este hombre de Dios llamado Tito. Vamos a ir a la carta de Tito para introducir el tema. Vamos a ir a Tito, capítulo 1. Que está después de Timoteo. Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice esta porción: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Aquí vemos que Pablo hace una gran introducción en esta carta de que él es siervo de Dios, de que Dios prometió este evangelio, y todo eso lo hace para que Tito como que se afirme en su fe. Esta carta Pablo se la envía a Tito y le dice que es un verdadero hijo en la común fe. Entonces, Tito era como quien dice un hijo para Pablo. Vamos entonces a ir viendo a través de la Biblia quién fue Tito y cómo fue que Pablo se encontró con él y todo eso, a ver si nos lo revela la Biblia. Entonces puse aquí, ¿quién fue Tito? Un cristiano compañero de confianza del apóstol Pablo y fiel servidor del Señor. Entonces Tito primeramente era cristiano, era compañero de Pablo de confianza, o sea, acompañaba a Pablo en sus viajes, y también era un fiel servidor del Señor, es decir, él hacía servicios a Dios, él hacía predicaciones, él hacía viajes, era un servidor de Dios. Entonces Tito era una persona usada por Dios también. Entonces, por el versículo 4 que hemos leído, que dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, podemos deducir que se convirtió por medio de Pablo. Podemos deducir eso, que él oyó a Pablo hablando y se convirtió por medio de él. Y ya Pablo se convirtió como un padre para él, aunque sabemos que esto de los padres, decirle padre a la persona no está bien delante de Dios. Pero como si fuera un hijo, lo fue instruyendo en la palabra. Después puse aquí, se cree que fue de los primeros convertidos en Antioquía. Tito fue uno de los primeros convertidos en Antioquía. Tito estaba en el concilio de Jerusalén, que eso fue uno de los primeros eventos que pasó en la historia de la iglesia, cuando los gentiles ya estaban convirtiéndose. Y vamos a leer un poco Hechos 15, del 1 al 3, para ver esto del concilio. Si lo puede leer, Carolina. Hechos 15. Del 1 al 3. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo en todos los hermanos. Amén. Entonces, vemos aquí que la discusión empezó, puede que haya empezado en Antioquía, de que los judíos querían que todo el mundo circuncidara. Entonces, Pablo y Bernabé, que fueron los que hicieron el primer viaje, ellos fueron para allá de Jerusalén a discutir ese asunto. Entonces, podemos decir, hay como problemas en el audio. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. sí. Ok. Podemos decir que Tito estaba ahí, por lo que nos dice Gálatas capítulo 2. Vamos a ver acá Gálatas capítulo 2, que en ese momento que estaban en el concilio también estaba Tito. Gálatas 2, del 1 al 5, si lo puede leer el hermano Omar. Dos del 1 al 5. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y le presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Sí, hasta el 5, porque sigue hablando de Tito. Perdón, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para expirar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Amén. Ahí vemos lo que pasó entonces. Pablo y Bernabé subieron con Tito. Sabemos que Pablo era judío y Bernabé también, que Bernabé era uno de los que estaba cuando la iglesia surgió, en el evento de Ananías y Zafira. Bernabé es mencionado por ahí, pues entonces Bernabé también era judío. Entonces Tito no era judío, sino que era griego. Y Pablo subió con él para allá, para Jerusalén, y no fue obligado a circuncidarse. Entonces, aquí Tito fue una prueba viviente de que los gentiles eran aceptos delante de Dios sin la circuncisión. Entonces, Tito fue muy importante para la historia del cristianismo, porque fue el primer ejemplo vivo de que los gentiles podían estar en comunión con los cristianos judíos de ese tiempo, que ya los gentiles también podían ser parte, porque Dios no lo desechó a pesar de que no estaba circuncidado. Entonces, muy importante Tito en esa parte. Después de ahí, Tito se convirtió en un gran misionero y compañero de Pablo, que hacía la obra del Señor por las iglesias. Tito no se quedó ahí como, soy solamente un ejemplo. No, él fue un misionero. Vamos a buscar en 2 de Corintios 2, que nos habla un poco de que él también hizo esa obra de misionero. 2 de Corintios 2. Voy a leer el 12 y el 13, que Pablo le escribe a los corintios. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, ya estaba Pablo viajando y haciendo sus viajes misioneros, y Tito también aparte. No siempre andaban juntos, Pablo y Tito. Él lo enviaba misiones y él iba. Entonces, no lo pudo encontrar ahí cuando llegó a Troas. No encontró a Tito. Pero sigue hablando. A través de esta carta veremos que él sigue hablando de Tito. Y vemos que Pablo tenía un gran amor por Tito, porque como se le angustió el alma no encontrarlo. Entonces, tenía mucho deseo de encontrarlo. Entonces, Tito era una persona que de verdad confortaba el espíritu de Pablo, porque dice que no tuvo reposo en su espíritu. Entonces vemos que era una persona que de verdad era amada por Pablo. Al parecer, Tito
había estado ministrando en la iglesia de los Corintios un tiempo y luego se reunió con Pablo y le llevó un informe de la iglesia. Vamos a ir a 2 Corintios 7, ahí mismo. Dice el versículo 5, 2 Corintios 7, 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos y de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Así vemos que Pablo estaba en otro lugar y Tito vino de Corinto, desde ahí vino de los Corintios y le dio un reporte. Entonces vemos que Tito también hacía esos reportes a Pablo. Dice también el versículo 13 de ese capítulo 7. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros. Es decir, que Tito mismo se fortaleció cuando estaba ahí con los Corintios. Y ya le contó eso a Pablo. Y Pablo dijo, qué bueno, Tito. Entonces Tito también fue confortado con la misión que él tenía en Corinto. Él es un hombre admirable en eso. Porque en una iglesia así como la de Corinto, tan más desordenada que él haya recibido ese confortamiento, es que de verdad hizo una obra buena. Después dice en el 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gocé de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces Pablo aquí elogia a los corintios, porque ellos trataron bien a Tito. Y ya Tito los recuerda con cariño a ellos. Y Tito se acuerda de que ellos le obedecieron a Tito. Entonces Tito era un ministro que se le respetaba, que se le obedecía. Así que Tito no era cualquier cosa. Así que podemos tratar de ver, Tito también era un buen hombre, un gran hombre. No solo era Pablo, Pedro, Juan, Tito también tenía su autoridad. Cuando volvió Tito a Corinto, trajo la segunda carta a los corintios a Pablo y se la dio a la iglesia. Perdón, o sea Tito fue donde Pablo, le trajo la segunda carta, se la dio Pablo a él y él se la llevó a los corintios. Después organizó una recolecta. Tito mismo hizo una recolecta de la iglesia de Corintios. Eso lo vemos en 2 Corintios 8, del 1 al 6. Si lo puede leer Carolina. 2 Corintios 8, del 1 al 6. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que se me ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como a sí mismos, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amén. Vemos que Tito también hizo esa obra de gracia de que recolectó dinero de los hermanos para mandarlo a las iglesias más pobres, que me parece en ese tiempo era Jerusalén, que había hambre por ahí. Entonces Tito recogió las ofrendas voluntarias. Ellos mismos, los corintios, querían dar dinero. Ellos mismos querían participar. Entonces Tito estaba ahí para eso, para que acabe esa obra de gracia, para que recoja ese dinero, porque es parte del cristianismo. Está recolectando dinero para ayudar a los más pobres. Entonces Tito también sirvió en esa parte.
Después dice en el versículo 16 de este capítulo 8, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. El mismo Tito quería hacer eso, hacer la obra, ir allá a Corinto y buscar las ofrendas. Y dice el 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. Aquí Pablo pone en su carta, miren, ese es Tito, respétenlo, es mi compañero, mi colaborador. Entonces, Pablo se lo dejó claro a ellos. Nosotros también tenemos que reconocer ese valor que tenía Tito. Después vemos que Pablo también apela, perdón, no, ¿querían decir algo? No. Pablo también apela a la integridad de Tito. Vamos a ir a 2 Corintios 12, versículo 18. Dice Pablo, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Aquí Pablo dice, yo envié a Tito. Ustedes saben cómo es él, porque él estuvo con ustedes. Entonces yo lo envié a él para que ellos tengan seguridad. Porque en ese tiempo, recordemos que había muchos falsos maestros que pedían dinero para irse con el dinero, para engañar. Y Pablo se los reprende a ellos aquí en los Corintios. Pero él también dice, yo envié a Tito. O sea, es un hombre que de verdad tiene integridad y es de confianza. Entonces vemos el valioso hombre que era Tito. Después vemos que Pablo dejó a Tito en Creta. Vamos a ir a Tito otra vez, al libro de Tito. Versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces vemos esta misión nueva que da Pablo a Tito. Él manda esta carta, él estando, parece que en Creta. Creta era una isla que estaba en ese mar, en el mar Mediterráneo, y había muchas iglesias. ¿Y qué dice Pablo? Te dejé ahí en Creta, para que vayas corrigiendo lo que está mal, lo deficiente. Entonces vemos que Tito era una persona que era un maestro bíblico, un cristiano, un apóstol, ¿verdad? Tito era un apóstol también, porque él era enviado a las iglesias. No era como los 12 apóstoles de Cristo, ni como el apóstol Pablo, que era, pero también un apóstol, un enviado. Y él también establecía ancianos, es decir, pastores en cada ciudad. Entonces Tito era superior a un pastor, porque alguna gente dice que no, las epístolas pastorales son Tito y Timoteo, pero que Tito no era un pastor, Tito era un apóstol, un misionero que iba por las ciudades. Y él se le encomendó que ponga pastores en cada iglesia, en cada ciudad. Entonces, Tito era más allá que un pastor. Aquí le envió la epístola a Pablo a Tito, ahí en Creta, llena de exhortaciones muy útiles para la iglesia. Entonces, invitamos al que no la ha leído que lea toda la carta de Tito, que está llena de exhortaciones muy útiles para la iglesia. Y luego, Pablo lo mandó a buscar a Tito. Vemos eso en Tito 3, 12. Tito capítulo 3, versículo 12. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Es decir, Pablo lo iba como a sustituir a Tito. Iba a mandar a uno de estos dos, Artemas o a Tíquico, para que él regresara donde Pablo. Pablo quería que él estuviera ahí. Y la última mención que vemos de Tito está en 2 Timoteo 4:10. Sabemos que la última carta que Pablo escribió fue 2 Timoteo, porque después de eso lo mataron. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Así que vemos que Tito no se quedó en Creta para siempre, sino que siguió viajando. Y en esta última mención fue a Dalmacia, otra ciudad. Entonces, esta es la última mención de Tito. No sabemos qué más pasó. No sabemos si lo mataron, si fue otro mártir. No sabemos nada de él porque la Biblia no lo revela. Pero vemos que Tito siempre se mantuvo activo, viajando como Pablo lo mandaba a diferentes ciudades, y era un ministro fiel y muy amado por Pablo. Así que hasta aquí esta meditación de Tito. Vemos que su vida fue muy activa y fue un ejemplo a seguir también para nosotros. Si los hermanos quieren aportar algo de Tito, lo pueden hacer ahora. Así es. Bueno, tocaste un tema, ¿cierto? Interesante. El tema eso de los apóstoles, ¿no? Porque generalmente nosotros hoy escuchamos mucho, ¿no? No. Sí, es todo un tema esto de los apóstoles modernos que no hacen la obra que hacían los apóstoles verdaderos que están en la Biblia. No solo era Timoteo y Tito, había más. Esos mismos que mencionó Pablo, Tíquico, y el otro que mencionó, que no recuerdo, también eran apóstoles. Claro, sí. Entonces, si bien él no era como decía, de los 12 apóstoles, apóstol significa enviado, y hoy se puede decir que los apóstoles son los misioneros, ¿no? Que es donde los envían a predicar, ¿no? Es como un apostolado, porque aparte el apóstol, ¿qué hace? Abre lugares, pone a veces, como hacía él, ¿no? Pastores, ancianos, como le decían, ¿cierto? Y como un pastor, ¿no? Pero bueno, la palabra más, digamos, uno ve más que se les llamaba ancianos, ¿no? A los que estaban pastoreando, ¿no? Hoy le decimos más pastor, pero hay iglesias que le llaman ancianos, ¿eh? Todavía hay iglesias, ¿cierto? Y bueno, que no tiene nada que ver con lo que hoy en día vemos, ¿cierto? De que un pastor, que porque es muy conocido, tiene una iglesia grande, qué sé yo, se autonombra o lo nombran otro apóstol, y te ponen ese nombre. Y vemos tampoco que tampoco él dice al apóstol, ¿no? Tito, por ejemplo, ¿no? No, es como que eso también, los nombres, ¿no? De estar señalando con los nombres, porque somos todos hermanos, ¿cierto? Sí, sí. Somos todos hermanos, aunque tengamos distintos servicios, ¿cierto? Somos todos hermanos. Y esto de que hay en día de levantar, de poner nombre, es más, hay en iglesia, ¿cierto? Que aún los que son ancianos, pastores, ni siquiera quieren que le estén llamando pastor tanto, ¿cierto? Sino que dices, bueno, soy un hermano, ¿no? Porque a veces, que no digo que esté mal decirle a una persona que es pastor, pero a veces es como que lo levantamos poniendo nombres, ¿no? A las personas. Entonces, bueno, muy interesante, la vida de Tito, realmente un ejemplo. Vemos en él, ¿no? Cómo él sirvió al Señor y estuvo ahí colaborando con Pablo. Así que, bueno, que tomemos ese ejemplo, a seguir y a orar por todos aquellos que llevan la palabra de Dios a tantos lugares, ¿no? De este mundo. ¿Quieres decir algo más? Sí, que lo que hay que evitar es la jerarquía. Claro. Jerarquía que se quiere siempre, humanamente existe la jerarquía, ¿no? Que uno está arriba de otro, ¿no es cierto? Y en la iglesia cristiana no tiene que existir las jerarquías, ¿no es cierto? Jesús es la cabeza y punto, ¿no? Después todos somos, dice la Biblia, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Eso tiene que ser el concepto, ¿no? Y, no son títulos, son dones que Dios da, son servicios, ministerios que Dios da y punto, nada más. O sea que tiene que seguir existiendo la humildad, el servicio por sobre el llamado que Dios nos ha dado a cada uno. Claro. No quiere decir eso que uno, si está en una iglesia y está un anciano, un pastor, que uno no tenga que sujetarse porque
no hay jerarquía ni nada, porque la Biblia nos llama a estar sujetos, ¿cierto? A lo que yo voy, ¿cierto? Es que tampoco es que lo que dice o que enseña tiene que ser tomado como palabra, ¿no? Sino que todo tenemos que examinarlo y también puede ser un pastor, ¿cierto? Confrontado si algo nos enseña, ¿cierto? De acuerdo a la palabra de Dios. Porque bueno, ellos tenían, ¿cierto? Dentro, y trataban ciertos temas con ciertas personas, ¿cierto? A pesar de que somos todos hermanos, bueno, algunos por el llamado que tienen, ¿cierto? Y por el crecimiento, bueno, se ocupaban de ciertos temas. Y Pablo lo reprendió a Pedro. Claro, exacto. Eran consiervos y Pablo lo reprendió. Claro. Porque no estaba tratando bien. Claro. Y bueno, muchos dicen también que siempre es bueno, ¿cierto? Que los pastores o ancianos tengan alguien que esté un poco supervisando, no que solamente estén ahí y no tengan a nadie, ¿no? Porque así se cometen a veces los excesos. Ellos tenían como un cierto Sí. control, o sea, de, bueno, si alguien estaba haciendo, bueno, mandaban a alguien y había que estar, Claro. ¿no? Pero siempre manteniendo la humildad, ¿no? Y sabiendo que todos somos hermanos en Cristo y nadie más que nadie en esto, ¿cierto? No sé, hermano, ¿querés decir algo más? Si no, terminamos. Sí, que me acordé, Pablo dice, ¿y Tito quién es? Mi colaborador. Digo, no, Tito es el apóstol Tito, o el pastor, no usaban esos títulos, ¿no? Compañero, colaborador, y hermanos también se decía, que, como dice el hermano Omar, que cuando Pedro escribe de Pablo, dice el hermano Pablo, escribió en sus cartas, ¿no? Dice, tú dijo, el apóstol Pablo, o el ungido Pablo. Sí. Esos hacen daño a la humildad. Y también depende mucho eso de los pastores, porque algunos pastores en su forma de actuar y hablar a los hermanos se siente como superior, entonces ya dicen, es el pastor. Yo recuerdo un pastor que estaba en la iglesia, una iglesia bautista que yo fui, que se manejaba tan bien que no le decía el nombre, no le decía que pastor tal, no le decía simplemente Melvin, y ya, no le decía que pastor Melvin, el pastor, nadie le decía así. Entonces, claro, eso es lo que hay que llegar a, que sean hermanos. Aunque sea el pastor, es el hermano y está también, es una oveja de Dios igual que nosotros. Así que claro, eso quería decir. Sí, eso me hace recordar, viste, que a veces dice, nadie quiere ser oveja, dice, yo soy pastor, ustedes son mi oveja. Y pero todos somos ovejas. Aún el pastor es una oveja. Porque es como que el pastor a veces no se cree una oveja tampoco. Y somos todas ovejas del Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre eso es bueno recordar, que somos siervos, y todos somos siervos, con distintos llamados, pero somos todos siervos del Señor y hermanos en Cristo. Bueno, que el Señor les bendiga, gracia y paz. Gracias y paz. Nos vemos en otra ocasión. Pueden contactarse con nosotros. Debajo del video están los medios de contacto. Que el Señor les bendiga. Adiós. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de gloria